Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Brothers, nosotros vivimos en un tiempo donde tenemos a nuestro alcance las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Tenemos nosotros a nuestro alcance la Biblia, de tal manera que somos o estamos viviendo en una generación, en una época diferente a las pasadas. No solamente la tenemos en forma de libro, pero la tenemos en audio, la tenemos digital. O sea, podemos conseguir la palabra de Dios de diferentes formas y creo que hasta en el VR ya pusieron la Biblia para que no tengamos excusas. Pero la mala interpretación de la palabra de Dios causa muchos daños. Y eso es lo que ha sucedido. Una de las cosas negativas desde que llegó a estar la Biblia al alcance de todos, han salido muchas malas interpretaciones de la palabra de Dios. Antes de la Reforma no veíamos esta variedad de ideas acerca de la palabra de Dios. Después de la Reforma y cuando viene la palabra de Dios al alcance de todos, es donde vemos que viene una cosa horrible en que cada persona lee un mensaje, un versículo, un pedacito de la Biblia, sin leer antes o después, sin ver lo que estaba sucediendo, a quién se le dijo, por qué se le dijo, qué es lo que entendió el que escuchó esas palabras, y entonces simplemente ignorando todo eso, asumen o inventan lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia, entonces, como yo le digo, la mala interpretación es destructiva. Puede hacer daño físico. Por ejemplo, ha habido personas, hay iglesias que agarran serpientes venenosas y dicen, la palabra de Dios dice que aunque me mordiera no me hará daño. Y la última vez que dije ese mensaje, llegando a la casa, recibí un texto de que un pastor aquí en Estados Unidos acaba de morir porque en su servicio usó la serpiente venenosa, lo mordió y murió. O sea, mala interpretación lleva a daño incluso físico, pero lógicamente también daño espiritual. Algunas personas dicen, pues si no hablas en lenguas angélicas, no tienes el Espíritu Santo, no eres salvo. Daño, se lastiman, se confunden. Entonces otra vez, cuando uno ve el texto que está escrito, tiene que ver más que las palabras muertas. Tiene que ver a quién, cuándo, quién lo dijo, por qué lo dijo, qué entendieron las personas, cuál era el contexto cultural del asunto. En Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces de ahí muchas iglesias de alguna manera han caído que todo lo que necesitas para ser salvo es aceptar, hablar con tu boca, declarar con tu boca. Solo tienes que creer y confesar. Romanos 10, 9 dice, si confiesas con tu boca eres salvo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Todo. No necesitas hacer nada más que creer. Y por lo tal tenemos mega iglesias que se sienten muy cómodas con ese tipo de cristianismo. Y el caso, bro, es que tristemente ahorita tenemos algunas iglesias, algunas personas que creen de una manera muy superficial. Yo ya creí, ya soy salvo. Ya fui a la iglesia, ya soy salvo. Pero sabe que aquí mismo en Romanos 10, 9, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. El mismo Romanos dice, por ejemplo, el capítulo 6,
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. El versículo 11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El mismo Romanos, el contexto está diciendo, no tiene que haber pecado en tu vida. Ya para cuando llega al capítulo 10, que dice que si confesares con tu boca, es porque ya había seteado que tienes que ser una persona que está en constante búsqueda de santidad. Entonces no puede uno no simplemente decir, Romanos 10 dice, solo confianza ya, cuando Romanos mismo te está pidiendo que estés en una búsqueda continua de santidad. Y así llegamos hoy pues a este texto de Hechos capítulo 2, donde dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y luego dice, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, podríamos decir, Pedro dijo, lo único que necesitas hacer es arrepentirte. No, antes dijo, a este Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces cuando llegamos a este punto nos damos cuenta que ellos ya habían depositado su fe en Jesucristo. Entonces vemos dos requisitos para la salvación en realidad cuando estudiamos la palabra de Dios. Es fe y arrepentimiento. Lo tenemos que desglosar ya. Fe y arrepentimiento es lo que usted necesita y todo el mundo necesita para ser salvo. Necesitamos fe y estar arrepentidos de la vida rebelde que hemos tenido. Cristo es el objeto de la fe y Jesucristo es el Salvador y Señor. Son las dos fases. Hay que creer, hay que tener fe que Jesucristo es el Salvador, pero hay que tener fe que Jesucristo también es el Señor. Usted podría creer que Jesucristo es Salvador y no tomarlo como Salvador y se le queda incompleta la fe. Es importante reconocerlo como ambos. Aquí dijo, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Señor y Mesías, Señor y el Salvador. Entonces, veamos rápidamente fe. Fe es una palabra, es sustantivo y el verbo de fe es creer. Es la acción, crees. Cristo como Salvador, pues. Rápidamente, si ustedes recordarán anteriormente, Jesucristo dijo, por ejemplo en Juan 6:37, el que a mí viene, no le echo fuera. Hay que tener fe en Jesucristo. Mateo 11:28, Jesucristo dijo, venid a mí todos los que están cargados y cansados y yo les daré descanso. Hay que venir a Jesucristo como el Salvador. Hay que llegar a Él. En Juan 1:12 dijo, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, hay que ver a Jesucristo como el Salvador. El Salvador, hay que venir a Él como el Salvador. Pero también en el Antiguo Testamento Dios mismo se presentó como el Salvador. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Isaías 55, inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Ahora en Hechos 2:21, y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo mismo dice Romanos 10:13. Entonces Jesucristo es Salvador, Dios es el Salvador. ¿Salvos de qué? ¿Salvos de qué? Pues necesitaría entonces usted comprender otras doctrinas, otras enseñanzas de la Escritura. La condición pecaminosa del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de la condenación eterna. Pero somos salvos entonces nosotros de la condenación. Somos salvos incluso de la vida insípida que muchos llevan, que la quieren satisfacer con religión y con actos religiosos. Somos salvos de una carrera sin fin a la cual entra la sociedad generación tras generación. Somos salvos de las consecuencias del pecado y últimamente la máxima consecuencia del pecado, dice Santiago, es muerte.
Pero fíjese, salvos de tantas cosas. Jesucristo dijo, yo les doy vida y se las doy en abundancia. Entonces, lógicamente que una persona que no ve que necesita ser salvada no va a aceptar a Jesucristo como Salvador. Una persona que se voltea a ver y dice, pues ¿salvo de qué? A mí me va re bien, yo estoy re chido. No va a entender hacia dónde va caminando. Entonces es importante muchas veces enseñarle a las personas, mira, la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. La palabra de Dios dice que todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos salvación. Entonces, no es nomás salvación para aquel que es bien maloso, o aquel que es bien adicto, o aquel que es bien grosero. No, salvación incluso la salvación la necesitan incluso aquellas personas que son bien decentes, que son bien portadas, que son buena gente. La salvación la necesitan incluso los religiosos y eso es lo más difícil de alcanzar. Por eso la gran mayoría que rechazó a Jesucristo fueron los religiosos, porque ellos se veían justos a sí mismos. Ellos veían justicia en ellos por sus actos, por su conocimiento. Y por lo tal rechazaron a Jesucristo. Y lo mismo sigue sucediendo hoy. Entonces, salvación. Necesitamos ser salvos. Nosotros mismos no podemos. Si usted cree que con sus obras puede salvarse, no va a creer que no necesita a Jesucristo. Va a decir, yo nomás con ir a la iglesia tengo. Yo nomás con dar dinero de vez en cuando tengo. Yo nomás porque me peino muy bien y me visto de esta manera tengo. Entonces no va a necesitar a Jesucristo. Va a creer pues que no necesita a Jesucristo. Pero en realidad nosotros necesitamos todos a Jesucristo. Él paga por nosotros. La paga del pecado es muerte. O paga Jesús o pagamos nosotros. Una de dos. Una de dos. Ahora, brothers, esa es fe. Entonces, tener fe en Jesucristo como Salvador. Y la verdad es lo más popular el día de hoy. Es fácil aceptar a Jesucristo como Salvador. Es lo más rico, ¿no? Oh, sí, Jesucristo me da. Y luego ya no nomás pensamos en cosas espirituales como la vida eterna, sino ya pensamos en cosas materiales, en la familia, no sé, en cosas, en sueños terrenales. Y vemos a Jesucristo como el proveedor. Oh, Jesucristo, cuando estamos en problemas para no pagar la renta, porque no podemos pagar la renta, le clamamos a Jesús, le decimos, ayúdame Jesús, porque lo vemos como Salvador. Cuando tenemos problemas en el matrimonio, ayúdame Padre, porque lo vemos como que el que nos echa la mano, nos salva de esas situaciones difíciles. Entonces, ese tipo de Jesucristo es popular en realidad el día de hoy. Aún así como lo ve, es muy popular, es por eso que las iglesias se llenan, porque todos quieren ver a Jesucristo como Salvador. Ok, sálvame de esto, sálvame de aquello, ayúdame acá, dame más allá, dame. Por eso la gente va a las iglesias. Por eso incluso cuando Jesucristo caminaba aquí, lo seguía la multitud, porque les daba de comer, porque les daba. Entonces a todos les cae bien ese Jesús. Ese Jesucristo no es rechazado por nadie. ¿Okay? Los musulmanes aceptan a Jesucristo, a ese Jesucristo profeta. Los judíos aceptan que existió ese Jesucristo buen hombre. Los testigos, los mormones aceptan a un Jesucristo, a un ángel o a un Adán reencarnado. Incluso los budistas, los hinduistas, el taoísmo, todos ellos dicen Jesucristo fue buen hombre. Hasta ahí lo aceptan todos ellos. Entonces no hay discusión de un Jesucristo que te da. No hay discusión. ¿Ok? Lo que hay discusión es en la fe otra que se necesita tener en Jesucristo para ser salvo. Y es ver a Jesucristo como Señor, como el jefe, como el mandamás. Y Cristo como el Señor, pues le estamos diciendo que Jesucristo tiene la suprema autoridad sobre nuestra vida. No como un patrón. En su trabajo a lo mejor usted tiene un patrón de lunes a viernes de las 8 a las 5 de la tarde. Y a lo mejor así queremos a Jesucristo. Jesucristo es mi jefe los domingos entre las 11 y las 12:30. No, Jesucristo como jefe, todas las horas del día, todos los días,
O sea, 365 días al año, 366 años bisiestos, y aun cuando estás dormido sigue siendo tu Señor. Ese Jesucristo, el jefe. Mire, la demanda es tal que en la palabra de Dios, por ejemplo, en Mateo 10:34 y en Lucas 14:26, dice que debemos dejarlo todo, debemos dejar padre, madre, hermano, hermana, esposa, casas o tierras, aún la misma vida por causa de Jesucristo. En Lucas 14:23, también en el pasaje dice que no se puede ser discípulo a menos que se deje todo. En Marcos 10:21 le dice a aquel joven rico que venda todo y lo siga. En Lucas 9:57 al 62, dice que ahí nos dice que él no permite que alguien vaya y entierre a los muertos y se despide de sus familiares, sino que lo siga a él. Él es primero. En Mateo 10:32 a 33, dice que cuando dice que el que le confesare delante de los hombres, él también lo confesará delante de su Padre. Mateo 7:24-27 dice que él enseña que la obediencia a su enseñanza es el único fundamento del carácter y del destino. O sea, es entregarse a Jesucristo completamente. Él es Señor. Y esa es la parte que no le gusta a la gente. Cuando las iglesias empiezan a predicar de este asunto, se empiezan a hacer más pequeñas, más chiquitas, más chiquitas. Porque en realidad nos gusta ser señores de nuestras propias vidas. Me gusta decidir cuándo descanso, qué hago con mi dinero, qué hago con mi tiempo, a dónde voy, a dónde vengo, qué me gusta, qué no me gusta. Me gusta decidir todo de mi vida y no me gusta que Jesucristo decida de mi vida. Lo que sí me gusta es echarle la culpa a Jesucristo cuando algo sale mal en mi vida. Tomar mis propias decisiones de acuerdo a lo que me da la gana y luego cuando las cosas no salen bien es, ¿por qué permites esto, Señor? Pero no muchas personas son suficientemente maduras para decir, me está pasando lo que me está pasando porque tomé malas decisiones. Casi siempre le tiran a alguien más. Hoy me alejo de los que no me quieren. Hoy estoy sola porque no hay verdaderos amigos. Hoy, ¿por qué no te volteas a ver en un espejo para ver qué tan sangrona eres y te vas a dar cuenta por qué estás sola, ¿no? Y el caso es que casi siempre le echamos la culpa a alguien más. Pero no nos queremos someter a Jesucristo, pero sí le queremos echar la culpa. Al final, en Mateo 25:31, dice que Jesucristo es el juez del destino final de los hombres. El juez del destino final de cada uno de nosotros. O sea, Jesucristo es Señor absoluto, brother, de nuestra conciencia, de nuestra vida. Y Él quiere que nos rindamos completamente, al 100% a Él. Y no creer en Jesucristo, dice la palabra de Dios, es condenarse. El no aceptar a Jesucristo, no reconocerlo como Señor, es estar bajo la ira de Dios. No son cosas muy populares, ¿no? No son cosas muy populares. Entonces sí se puede creer en Jesucristo y aún así no ser salvo. Se puede creer en Jesucristo de una manera incompleta. Pero mientras no creamos en Jesucristo como Señor y Salvador, no podemos ser salvos. La fe es lo que pide. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 23, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Tenían una fe que no les alcanzaba para la salvación. Sí creen en un Jesucristo, pero no en el Jesucristo que tienen que creer. Sin embargo, está la fe que salva. Si hay una fe que salva, es esa fe que verdaderamente ha depositado su confianza en Jesucristo como Salvador y que lo ve como Señor. A esa fe esa es la que se refiere Hebreos 11, cuando dice la palabra de Dios, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Estoy acimentado, estoy seguro. Certeza habla de una fundación de concreto. Estoy así de seguro en lo que Dios, en lo que Jesucristo me ha prometido. La certeza de lo que se espera. Esa es la fe que salva, estoy seguro. Por eso cuando a alguien le preguntan,
algún cristiano le preguntan, ¿usted va al cielo? Pues solo Dios sabe. Pues no tiene fe entonces. Si usted no sabe, no tiene fe. Y por lo tanto, sí, no puede ser que no vaya al cielo. Porque cuando uno tiene fe en Jesucristo, uno puede decir con certeza, yo voy al cielo. No porque yo me gané algo, sino porque reconozco a aquel que me ha prometido que voy al cielo. En Él he depositado mi fe. Esa es la fe que salva, brothers. Cree en el Dios, cree en el Jesucristo que le ha dado la promesa del futuro. Porque nosotros no podemos ver el cielo. Nadie, en realidad nadie de nuestros tiempos ha regresado del más allá a platicarnos cómo era el cielo. Sí, hay muchos que platican al respecto, pero al ver sus vidas nos damos cuenta que puras mentiras. Nomás quieren vender libros. Pero nadie ha regresado de allá que nos platique en sinceridad. Porque mire, por ejemplo, Pablo, él dice que subió hasta el tercer cielo. Y vea la vida de Pablo. Una vida entregada hasta la muerte por Jesucristo. Yo veo usted a personas que dicen que fueron al cielo y los ve una vida de avaricia, de codicia, de egoísmo, una vida enfocada en ellos mismos. Lógicamente que no fueron al cielo. Obviamente que su testimonio habla otras cosas. Pero cuando dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es porque no hemos visto el cielo, no hemos visto la vida eterna, no hemos visto a nadie que nos diga, pero aún así creemos en las promesas del futuro que Jesucristo nos ha dado. La promesa de la salvación, eso es fe, pues, creer en lo que Él nos ha dicho, no nomás creer en que Él existe. Y otra vez le digo, brothers, no es nomás tener buenos deseos o un pensamiento positivo o llenarse de buenas vibras para que venga lo bueno. No, es depender, confiar y estar seguro de que lo que Jesucristo ha dicho es cierto. Es aceptar que lo que Jesucristo, lo que Dios prometió, va a pasar. Es certero. Y entonces para hacer eso, para confiar en Jesucristo de esa manera, o sea, para confiar tanto así en Jesucristo, que lo que ha dicho, aunque no lo hemos visto, aún así lo creemos, es algo que la mayoría de la gente no puede hacer. Esa fe, por lo tal, no es humana. Es por eso que muchas personas tienen una fe así medio aguadona, porque la fe que se necesita para ser salvo es una fe sobrenatural. Mire la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. Ese tipo de fe usted no la consigue en el supermercado. Ese tipo de fe se la da Dios. El creer a pesar de las circunstancias negativas, se la da Dios. Se la da Dios. La gente común, la gente sin el Espíritu Santo no la tiene. No la tiene. Por eso usted muy seguido ve a personas que van a la iglesia y son cristianos por un rato y de repente ya no son cristianos. Porque tenían la fe que no salva. Pero la certeza, la convicción, la seguridad, el estar anclados sobre el fundamento divino, esa fe la da Dios, le da su Espíritu Santo. Otra vez Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esa fe no es de vosotros, es regalo de Dios. Así es como dice Efesios. Dios le da la habilidad de creer. Dios le da lo que usted necesita para seguir confiando en Él. Entonces, por eso, brothers, que tenemos ahorita personas que tienen fe en un Jesucristo bueno, pero no lo aceptan como Señor. Por eso la vida de ellos está amando de ellos, no está amando de Jesucristo. Por eso. Aún Pablo dijo, me acuerdo, ahí en 1 Corintios, creo que es el capítulo 9, llega un momento donde dice Pablo, ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! ¡Ay de mí! Es una queja. O sea, pobrecito de mí. Porque llega un momento donde Pablo dice, yo tengo que predicar aunque yo no quiera. Aunque yo no quiera, porque sé y he creído en aquel que me ha mandado predicar. Y pobrecito si no le hago caso. Pobrecito de mí
si no hago caso a aquel que me ha mandado predicar. O sea, es confiar en Dios, es creer en todo lo de Dios. Por eso, otra vez volviendo a la cita que tenemos hoy aquí en Hechos 2. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, dice Pedro, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón, ahí está la fe. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ok, ya tengo esto, ya creo esto que me has predicado. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Qué es lo segundo? Es importante otra vez. ¿Qué tengo que hacer? Arrepiéntete. O sea, es lógico, ahí entendemos otras doctrinas, otras enseñanzas. Si sabes que Dios es santo y que no hay ninguna impureza hay delante de Él, ¿cómo te va a aceptar a Dios a ti todo roñoso, todo hediondo, todo pecador? Necesitas limpiarte. Y no puedes limpiarte con tus propias obras y con tus propios hechos. Simplemente arrepiéntete. Arrepiéntete teniendo fe en el que te limpia, en el que te perdona, en el que te habilita para estar cerca de Él. Entonces le dice Pedro, arrepentíos. Además, arrepentirse muestra humildad. Humildad. Cuando nos peleamos entre parejas, a lo mejor aquí hay parejas que no se han peleado, pero cuando nos llegamos a pelear entre parejas, para poderle pedir perdón a la pareja, se necesita humildad. Perdóname. ¿Qué? Perdóname. O sea, se batalla a decirle perdón a la otra persona. Y es el asunto, si nosotros no agachamos la cabeza delante de Dios y reconocemos que necesitamos ese perdón, el cual no nos merecemos, si no fuera perdón, ¿verdad? Si no lo merecemos, no es perdón. Se necesita humildad. El caso es de que aquí le dice Pedro, ok, ¿ya creen? Ahora arrepentíos. Y el arrepentimiento, bro, es algo que se ha venido predicando desde siempre, ¿eh? Desde siempre. Por siempre y siempre. Por ejemplo, Juan el Bautista en Mateo 3:2 predicó el arrepentimiento. Jesucristo en Mateo 1:5, para darle unos versículos, no les puedo dar todos. Mateo 4:17, Jesucristo predicó el arrepentimiento. Por ejemplo, en Lucas 5:32, Jesucristo dice que Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. En Mateo 6:12 dice que los 12 salieron predicando arrepentimiento, arrepentirse. En Lucas 15:10 dice que los ángeles del cielo se gozan cada vez que un pecador se arrepiente. O sea, el arrepentimiento es esencial, nomás en nuestros tiempos es donde le decimos a la gente, pásele, diga conmigo, te acepto Jesús, y ya es salvo, hermanos, ya ves. No, tiene que haber arrepentimiento. Si la persona no se arrepiente de sus gachadas y de sus rebeldías y de su pecado y de sus suciedades, entonces va a seguir viviendo la vida creyendo que la puede seguir viviendo como está. Necesita uno arrepentirse. Y nomás para hacer entre paréntesis, entre su familia y entre sus amigos, cuando alguien la riega y usted tiene que perdonar a esa persona o debe perdonar a esa persona, bueno, usted la puede perdonar a esa persona porque usted no quiere cargar ese tipo de cosas negativas en su vida, pero no les regresa la confianza que tenían antes hasta que no se arrepienten. No sé si me entienda. Mateo 18 lo pone bien claro. Usted perdona porque usted no quiere andar cargando con cosas negativas en su vida que le afecten después. Pero darle esa confianza que una vez tuvo, ahora se la tienen que ganar. Usted va a perdonar aunque no le pidan perdón. ¿Sabes qué? Te perdono. Supongamos mi brother José me presta $5,555. Y luego yo le digo, brother, se lo pago en una semana, y no se lo pago en una semana, y pasa un mes y no se lo paga, y pasan 2 meses y pasa un año y no se lo paga. No se lo pago, y él ya me está viendo así como, ya para un año, no, me ve bien feo. Después de un año él me perdona, dice, ¿sabes qué? Yo entiendo que Dios me tiene que perdonar. Ah, ¿ya me perdonó, brother? Sí, ya lo perdoné. Présteme otros 5,555. No, ¿verdad? Ya ese tonto es volver a caer en la misma piedra, ¿no? Entonces, esa confianza se gana. Entonces, a veces nosotros no podemos ver ese asunto cuando Dios nos está hablando.
de perdón, Él nos está regalando la confianza junto con el perdón, una habilidad que nosotros no podemos hacer entre humanos. Volviendo a la cita, pues, arrepentimiento es mucho más, brother, que sentirse mal. Arrepentimiento es mucho más que sentirse mal. La palabra en sí de arrepentirse significa cambiar de dirección. La palabra arrepentirse, de la cual está traducida, es cambiar. O sea, si no cambias, no hay arrepentimiento. Si sigues haciendo lo mismo, es que no te arrepentiste. Es ilógico decir que te arrepentiste. Si yo le pido perdón a mi brother José porque no le pagué el dinero, entonces págaselo para que demuestres que estás arrepentido. ¿Sí me entendió? Tiene que venir a ver evidencia. El arrepentimiento trae un cambio en la vida de cada persona. Si estoy arrepentido porque golpeé a alguien, ya no lo voy a golpear. Si estoy arrepentido porque dije malas palabras, ya no voy a decir malas palabras. Si estoy arrepentido porque me he drogado, voy a buscar no drogarme. Si estoy arrepentido porque ando de chismoso, voy a buscar ya no ser chismoso. Si estoy arrepentido porque ando de criticón, voy a ya no ser criticón. Lo que sea, el arrepentimiento trae cambio en la vida de uno. No puede uno decir, me arrepiento y sigo igual, sigo con las mismas. No es posible tal cosa. Lo único que estamos diciendo es que no hay arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento es una redirección de la voluntad. Ya no, mi voluntad no quiere ir hacia allá, ahora quiere ir hacia allá, quiere hacer otra cosa diferente. Entonces, remordimiento y arrepentimiento no es lo mismo. Abra conmigo, por favor, la palabra de Dios en 2 de Corintios, en el capítulo 7. Y ahí póngale el dedo en 2 de Corintios 7, porque vamos a ver lo que es estar arrepentido aquí en esta cita de 2 de Corintios 7. Y vamos a leer del versículo 9 hasta el versículo 11 de 2 de Corintios. Y dice la palabra de Dios así en 2 de Corintios 7, del 9 al 11. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Aquí lo que nos mostró es que el arrepentimiento sin cambio no es arrepentimiento, brothers. Solamente trae tristeza y tristeza. Y por estar tercos y necios y aferrados, se queda en tristeza y no viene un cambio. Pero si le pone atención al versículo 11, de aquí de 2 de Corintios 7, el versículo 11 dice, porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo? Primero es eso, ¿qué solicitud produjo en vosotros? El arrepentimiento tiene que tener esta solicitud, la pasión para buscar justicia. Está solícito, quiero limpiarme, quiero buscar justicia en mi ser, no en las demás personas. Y dice, ¿qué defensa? ¿Qué defensa? O sea, es la apología, ¿cómo te estás defendiendo tú? ¿Qué estás haciendo para limpiar tu nombre? Cuando venga el chamuco y le diga, chiquitito, te voy a arrastrar de las patas, ¿cuál es la defensa que le puede poner usted al chamuco? Cuando venga alguien y le reclame y le recalque su pasado, los errores que ha cometido, ¿qué defensa tiene usted para limpiar su nombre? ¿Cómo va a decir, ya estoy arrepentido, ya soy otra persona? ¿Cuál es la defensa? Dice, ¿qué indignación? Indignación es estar enojado con uno mismo, por el pecado que uno ha cometido, por el pasado, por los errores, porque uno desea santidad y se da cuenta que uno es sucio al ver la perfección de Dios, de Jesucristo, y voltearse a ver uno cómo tiene malas mañas, pues tiene que
crear cierta indignación en uno. Se fija que el arrepentimiento no es nomás decir yo, ay no, qué malo que lo hice. Sino tiene que haber un cambio genuino en usted. ¿Qué temor? ¿Qué temor? ¿Temor a qué? Uy, pues si no sabe las consecuencias del pecado, entonces le falta un poquito más de clase. Qué ardiente afecto, qué celo, con qué deseo, con qué anhelo, cómo te estás acercando a Jesucristo. Lo buscas, lo anhelas, lo quieres, estás apasionado por Él. O nomás vienes para calmar la conciencia, para ver si me cumple el deseo que ando buscando. Y es de verdad, muchas veces estamos apasionados a muchas cosas, menos a Jesucristo. Hay mucha pasión por muchas cosas, pero no hay por Jesucristo. Entonces no le estoy diciendo yo para que agarre la onda y ella se... No, porque la verdad, lo único que estamos haciendo el día de hoy es voltearnos a ver al espejo y ver si verdaderamente nos arrepentimos. Y el único que le puede dar una convicción para que usted o yo agarremos la onda es el Espíritu Santo. Es Dios. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos convencerá de todo pecado. Es el Espíritu Santo el que nos convence. Por eso yo no puedo convencer a nadie. El asunto es de que el arrepentimiento tiene que mostrar un cambio, un antes y después. ¿Sí? Es muy fácil decirle a las personas, ya cambié, ya voy a la iglesia. La gente te tiene que ver que has cambiado. O sea, el cristianismo no se cala, no se muestra, no se comprueba en qué tipo de modelo es, por decir, sino en cuántas millas ha recorrido. Podría usted tener 20, 30, 50 años de cristiano y aún así la gente no lo considera como un verdadero cristiano. Podría ser nuevo en el evangelio y con esos poquitos años o poquito tiempo que tiene buenas millas metidas y la gente ve el cambio en usted. Es evidente que se arrepintió. Es evidente que aceptó a Jesucristo como Señor. Entonces, es importante entender eso, porque ahorita jugamos al juego de yo soy cristiano porque sé mucha Biblia, porque me he visto diferente o porque X cosa. Pero no, la gente, si la gente no es mensa, brother, la gente es bien trucha. La gente es bien inteligente y nos voltea a ver y sabe de lo que estamos hechos. Ahora no sabrá Dios. No sabrá Dios si estamos arrepentidos o no. Si la gente sabe. Dijo aquí la palabra de Dios que leímos ahorita en Juan, que Dios conocía lo que había dentro de cada hombre. Entonces Él sabe mucho antes de que nos demos cuenta nosotros mismos, brothers. Es por eso el arrepentimiento es algo que tiene que suceder en la vida de cada persona que verdaderamente ha heredado la salvación o va a heredar la salvación. Arrepentimiento. Y muchas veces no le estoy diciendo arrepentirse de los pecados de otros, porque por ejemplo, yo nunca vendí mota, ni cocaína, ni nunca anduve apodando allá la amapola, ni nada de eso. Nunca anduve vendiendo armas, ni anduve haciendo cosas, ¡ay, el pastor! No, mi vida fue muy aburrida siempre, muy sin chiste. Lo más que hice fue robarme unos dulces y unas salchichas del Soriana. O sea, nada que impresione a nadie. ¡Ay, se robó salchichas! Sí, varias veces. Pero el caso es de que no le estoy diciendo que se arrepienta de una vida no, es el puro hecho de que es humano. Nació con rebeldía en su corazón. Y voltea a ver a cualquier niño y ya los ve peleoneros, ya los ve mentirosos, aunque son inocentes. Ahora ya de viejones, ya adultos, ya le hemos metido mucha rebeldía, mucho engaño a nuestra vida. Y la palabra de Dios dice en Santiago también que el que fallar en una sola cosa de la ley ha fallado en todo. Y la paga de esa pequeña cosa, por más diminuta que sea que hizo usted en contra de Dios, la paga es muerte. Entonces no necesita uno hacer grandes cosas criminales para heredar la condenación eterna. No, brothers. Desde que tenía 12 años he trabajado en la iglesia, he trabajado sin parar. ¿Ok?
en la alabanza, en el ministerio de alabanza, salir a diferentes ciudades a hacer campañas con el grupo de niños, con los jóvenes, como pastor de jóvenes y como pastor de iglesia y trabajado. Pero ¿qué es el problema? Que he visto que los cristianos hispanos nos enfocamos en predicarle simplemente a la gente que tiene problemas. Nos enfocamos en aquel que tiene problemas de salud. Oh, ven, Dios te quita el cáncer, ven, Dios te quita el diabetes, Dios te quita esto. Aquel que tiene problemas económicos, oh, ven, vamos a orar por ti para que Dios te dé un trabajo, para que Dios te dé habilidad de manejar tus finanzas. Nos enfocamos en la gente necesitada terrenalmente, pero se nos olvida que aquellas personas que están bien económicamente, que están bien físicamente, que están incluso bien emocionalmente, aún a ellas necesitan a Jesucristo, aún ellas necesitan arrepentirse de sus pecados. Entonces no importa la cantidad de dinero que tenga en el banco, no importa qué tan saludable se vea, todos necesitamos a Jesucristo y todos necesitamos arrepentirnos. Entonces, si usted tiene algún conocido que tiene billete, esa persona necesita a Jesucristo. No se espere a que tenga una necesidad económica o de salud. No, en ese momento le aseguro que esa persona, su alma ya está clamando por ese hueco que tiene dentro. Entonces, es importante entender, el arrepentimiento es para todos, no nomás para unos. Versículo 38, otra vez volviendo a Hechos 2, les dice Pedro, ellos preguntaron, ¿qué hacemos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sabe? Otra vez aquí, si le sacamos el contexto, podríamos decir el requisito para ser salvo es bautizarse. Ya que aquí dice, arrepiéntanse y bautícense. Bueno, otra vez si ve el contexto, es que todas estas personas tenían la habilidad de bautizarse. No que el bautismo te salve, el bautismo demuestra que ya eres salvo. El bautismo es el primer paso y el paso más fácil para dar testimonio de que has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Habla, dice, el bautismo predica que eres salvo. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Estamos diciéndole a la gente, yo quiero andar en esta vida nueva, estoy arrepentido y quiero tomar esta vida nueva. El bautismo es obediencia no al pastor, no al diácono, no al presbítero, no al sacerdote. El bautismo es obediencia a Jesucristo. Por eso la palabra de Dios en Mateo 16 dice, todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Primero hay que creer, y si crees, entonces obedeces. Y lo primero que te dice es bautízate. Está más fácil bautizarse que dejar el cigarro. Está más fácil bautizarse que dejar de decir malas palabras. Está más fácil bautizarse que dejar la adicción por el sexo. Y si no puedes hacer lo que más está más fácil, ¿vas a poder hacer lo demás? O sea, te está pidiendo Jesucristo lo más fácil de todos. No porque te salva, porque ya eres salvo. Jesucristo mismo se bautizó para hacer testimonio para nosotros. Los apóstoles y todos los discípulos se bautizaron todos. Es el primer paso de obediencia, brothers. Entonces, como la iglesia dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero obedecer a Jesucristo. ¿Cómo vamos a decir yo quiero obedecer a Jesucristo? Lo primero que nos dice que hagamos no lo hacemos. Es difícil hacerlo más difícil entonces, brothers. Es difícil tener una vida nueva. Si con el primer paso, si en el primer escalón nos atoramos. Entonces, ¿pero qué es? Personal. ¿Por qué no obligamos en esta iglesia a bautizarse a nadie? ¿Por qué dejamos de dar tarjetitas del Apo Visa al que se bautizara? No, nunca hemos dado. No, ya iba a reclamar la suya. No, la idea es de que nosotros no convencemos a nadie porque no nos importa en realidad. Déjame, se la pongo bien porque no quiero que se vaya a malentender.
La importancia principal no es que sea miembro de esta iglesia. La importancia principal es que sea miembro del reino de Dios. Entonces, si se bautiza, ya se hace miembro de la iglesia, pero si no lo hace con la convicción de que Jesucristo es su Señor y Salvador, pues no llegó hasta el cielo, no había llegado hasta allá. ¿Y de qué nos sirve una iglesia llena y retacada de gente que va en condenación? Nos estamos engañando solamente. Por eso es algo muy, muy personal. Ya para terminar, el versículo 39, brothers, de Hechos capítulo 2 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, primero les dice, para ustedes es la promesa, y algunos dirían, para los judíos es la promesa. Para sus hijos, sí, los hijos de los judíos. Para los que están lejos, sí. Para todos los que Dios llame. ¿Para quién es la promesa? Para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Llamare. Eso ya tiene más sentido cuando llegamos al versículo 47 la semana que viene, que dice aquí en Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es que no depende de mí la salvación otra vez. Depende de Él. Si la salvación depende de mí, brother, ya la perdí. Si Dios me deja solo y me dice, ahí averíguatelas como puedas para que te mantengas. No, hombre, brother. En cualquier salida a la carretera se me cruza algo y hay alguien y ya perdí la salvación. Porque uno por sus propias fuerzas no puede. Ahí viene la fe otra vez. Ahí viene la convicción. ¿Fe en que en mí? No, fe en Dios. El que comenzó la obra en ti, la perfeccionará. No es yo, es Dios el que hace la obra en mí. Dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces se trata de la fe en Cristo Jesús. Usted sígale poniendo cada vez que falle su vida a Dios. Y Dios, sigo batallando con este viejo. Y póngaselo a Dios. Hasta que Dios lo cambie a usted, lo cambie a él, o se lo lleve. Pero Dios va a hacer algo. Dios es el que se encarga de todo. ¿Está bien? Entonces, el requisito para ser salvo es fe y arrepentimiento. ¿Ok? Nada de que los santos óleos, nada de que la primera comunión, nada de que no sé qué más. No, usted es salvo si tiene fe, y si tiene fe se arrepiente. Así de sencillo.